El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Pues tiempo ya para el laboratorio de José Manuel López Nicolás, el laboratorio que cada semana les ofrecemos, tanto en Hoy por Hoy Murcia como también en radiomurcia.es, en formato podcast. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, muy bien. Vamos a seguir descifrando la ciencia escondida en las cosas más cotidianas, que es lo que hacemos cada semana con José Manuel López Nicolás, al que ya saludamos. Muy buenas. Hola. Bueno, incluyendo esos misterios culinarios que en Navidad se multiplican, como por ejemplo las burbujas del buen cava. Y es que hoy tenemos con nosotros alguien que sabe mucho de... Bueno, hoy todos los martes tenemos con nosotros a alguien que sabe muchísimo de la ciencia gastronómica, porque es algo de lo que nos has hablado muchas veces, José. Sí, Bienvenido. Para mí, encantado, para mí hablar de ciencia unida a la alimentación y unida además, si estamos hablando de marisco, de besugo, de cordero, de turrón y todo lo que nos espera, pues oye, pues es una alegría y dar una serie de consejos. Claro, José, diciembre acaba de empezar, acaba de pasar el puente, pero los mercados están ya aquí, como en la lotería. ¿Por qué recomiendas empezar las compras navideñas tan pronto ya? Porque es el momento perfecto para tomar las decisiones inteligentes, sin que llegue el estrés que ocurre los días 22, 23, 24. Aún no se han disparado y se dispararán los precios del marisco, las mejores piezas de carne están disponibles, no hay esas colas eternas y sobre todo tenemos margen para poder elegir la mejor opción con calma. Comprar ahora es en el fondo aplicar la ciencia, porque entendemos cómo se degrada un alimento, cómo se conserva y cómo planificar desde el punto de vista científico para evitar los errores de última hora que todos los años cometemos. Vamos a uno de los temas que más pasiones despierta en las cenas navideñas, que es el marisco. Sí. ¿Cómo sabe un consumidor qué está fresco y qué no está fresco? Porque a veces la gamba parece espectacular, pero luego pues, huele raro, ¿no? Porque el olor es el primer laboratorio, el laboratorio portátil que tenemos nosotros en nuestro organismo. Un marisco fresco debe oler a mar, a yodo, a frescor limpio. Si aparece el olor fuerte, ese olor como a pescado pasado, eso señala que se están formando unos compuestos nitrogenados que se llaman aminas volátiles. La trimetilamina es la más característica. Y esos son resultado de que hay bacterias que ya están descomponiendo algunos de los productos que lleva el pescado. Eso es química en tiempo real. Si olemos ese olor, es que algo malo ya está pasando. O sea que en este caso la nariz funciona mejor que el ojo. Sí, aunque los ojos y la textura también cuentan. Piensa que las proteínas musculares se llaman actina, se llaman miosina, en un marisco fresco siguen firmes y dan esa elasticidad buena. Cuando las fibras empiezan a romperse por el envejecimiento o congelaciones defectuosas, de las que hablaremos más tarde, la carne se vuelve pues muy flácida. Y los ojos, si están brillantes, es buena señal. Si están apagados o con manchas oscuras en la cabeza, pues eso puede ser debido a la oxidación de la hemocianina. La hemocianina es el pigmento azul que utilizan muchos artrópodos para transportar el oxígeno, como si fuera la hemoglobina en el humano, pues la hemocianina, pero de color azul en esos artrópodos. ¿Y qué hay del eterno debate sobre el fresco y el congelado? ¿Qué dirías tú de esto? Pues aquí la ciencia también vuelve a sorprendernos. El marisco congelado industrialmente suele conservar mejor la textura que el que lleva días moviéndose por toda la cadena de distribución. La congelación ultra rápida evita cristales que destruyen fibras. Comprar congelado puede ser una decisión muy, muy inteligente si conocemos realmente cuál es el origen de ese marisco. A ver, José, yo voy a aprovechar para preguntarte algo importante que lo pide medio país, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de descongelar un alimento? Porque todos hacemos trucos raros. Sí, y eso puede ser ya que deteriore, elegir la buena opción puede ser que deteriore el alimento en cuanto esté mejor o esté peor de sabor y en cuanto sea más tóxico o no. Lo mejor sin duda es en la nevera y muy lentamente. La descongelación lenta mantiene la inseguridad de las fibras, evita que se pierda agua de golpe y reduce muchísimo el riesgo de que crezcan microorganismos. Si vamos con prisa, la segunda mejor opción es bajo el agua fría que salga pero corriente, pero siempre en un envase hermético. Lo que nunca debemos hacer es descongelar a temperatura ambiente encima de la encimera. Ahí las bacterias pues se pueden pegar un verdadero festival navideño. O sea que paciencia y frío, ¿no? Sí. Como casi todo en la cocina científica, pero vuelvo a repetir, no siempre el utilizar la palabra fresco es mejor. Porque hay veces fresco, pero que está varios días sin congelar y tal, y sin embargo es mejor congelarlo y descongelarlo correctamente.
Bueno, a ver. Vamos a hablar ahora de percebes. De percebes, ¿no? Oye, Hemos hablado de... Sí. Porque ahí sí que hay polémica, ¿no? Con el tema de los percebes. Claro, porque los percebes, en contra de los demás, no toleran bien la congelación. La estructura interna se degrada muchísimo. Lo ideal es comprarlos vivos y cocinarlos rápido. De hecho, en algunas casas, sobre todo en el norte de España, en Galicia, los mantienen vivos en la bañera con agua marina hasta la propia Nochebuena. No es un caso de alimento que haya que congelar. Vamos a pasar, si te parece, al pescado. Vale. ¿Qué señales científicas nos hablan de frescura en este caso? En la frescura del pescado hay 3 claves, que son los ojos, las branquias y la piel. Los ojos brillantes y convexos indican frescura. Los ojos hundidos, en contra, degradación del humor vítreo. Las branquias rojas dan lugar a significa que tiene una buena oxigenación por la mioglobina que hemos estado hablando anteriormente. Las branquias marrones, pues que puede crecer microorganismos. Y por último, la piel. La piel brillante se debe a una capa, un compuesto que se llama mucopolisacárido, que protege al pez. Si esa capa desaparece, pues realmente significa que el pescado ha estado muy expuesto al aire y no estará en buenas condiciones. Y el olor, ¿no? Claro, como hemos dicho anteriormente, el olor debe oler a mar. Cuando el olor es amoníaco, significa que la proteína, los compuestos nitrogenados, comienzan a descomponerse y es mala señal. Has dicho alguna vez que el besugo de Navidad es casi un superviviente del mercado. ¿Esto por qué? Pues porque tiene una grasa especial. La grasa del besugo se mantiene estable más tiempo que la de otros pescados por su composición. Por eso tradicionalmente es muy apreciado en estas fechas navideñas, por esa estabilidad que tiene frente a otras. Pero no solo de pescado vive el hombre y la mujer en Navidad. Vamos a hablar de carne, ¿no? Mucha gente cree que cuanto más fresca mejor, pero tú, José, dices lo contrario. Claro, porque la carne lo que necesita también es su periodo de maduración. Tras el sacrificio, las propias enzimas que hay en la carne rompen el tejido conectivo. Esas proteínas que hablábamos antes, actina y miosina, cuando muere se juntan y se forma un complejo que se llama actinomiosina, que es que se pone muy duro. Eso es como cuando dicen está más tieso que una mojama, o cuando hay un cadáver que está súper rígido, pues es eso, que la actina y la miosina se juntan y se quedan muy quietas. Entonces hace falta un periodo de maduración que vuelva a la carne muchísimo más tierna, muchísimo más aromática. El cordero lechal y el cochinillo requieren poco reposo, pero sin embargo la ternera, especialmente los cortes muy gruesos, agradecen días o incluso semanas. Por eso recién muerto, sacrificado el animal, no es el momento, ni mucho menos, por muy fresco que me ponga. ¿Y qué me dices del colágeno? Porque las piezas ricas en colágeno, como pueden ser por ejemplo las paletillas de cordero, necesitan cocciones lentas, entre 70 a 80 grados. Ahí el colágeno se transforma en gelatina y la carne se vuelve muy melosa, que es lo que nos gusta. Los cortes magros, como el solomillo, pues no tienen tanto ese tejido, así que requieren cocciones mucho más cortas. Es decir, no toda la carne se trata igual. Depende de qué tipo de carne, de qué animal y de qué parte del animal. ¿Y algún truco de experto en este caso? Podríamos hablar, por ejemplo, del cochinillo. En el cochinillo, si golpeas la piel y suena como a tambor, eso es buena señal. Significa que la piel se va a poner muy crujiente. Venga, vamos a entrar en el clásico de los clásicos, el pavo seco. Sí, el pavo, en casa gusta mucho, el pavo se seca porque tiene muy poca grasa intramuscular. Y para solucionarlo, la ciencia tiene soluciones. Salmuera, que modifica proteínas para así retener el agua y entonces no se pierda tan rápidamente, inyección de caldo, que se utiliza mucho en hostelería, el reposo tras el horneado para que todos los jugos se distribuyan uniformemente, y luego una cocción, pero una cocción inversa, primero a baja temperatura y luego el dorado final a más alta temperatura. ¿Y esto se aplica también al alcapón o a la pularda, por ejemplo? Esos tienen más grasa, ¿vale? Entonces, al tener mucho más grasa que el pavo, lo que hace es aguantar mucho mejor las cocciones largas y luego resultan entonces pues más tiernos. Históricamente eran aves de lujo en las cortes europeas precisamente por eso, por esa ternura que aguantaba esa cocción muy muy larga. Las verduras también cuentan su historia, ¿no? Y la verdura tiene su importancia dentro de la Navidad, claro.
Pensad que funcionan como pequeños organismos que aún conservan parte de la fisiología. La turgencia es la clave. Los espárragos, la lombarda, si están tersos y rectos, significa que las células en su interior están llenas de agua. Sin embargo, cuando se ablandan es porque realmente ha perdido turgencia, ha perdido agua y no vamos a notar ese frescor al meternos en la boca. ¿Y las frutas? Por ejemplo, las uvas, ¿no?, que son protagonistas dentro de la Navidad. Pues las uvas tienen un velo natural, lo que se llama el bloom. ¿Eso qué significa? Que indica frescura, ese velo blanco que vemos. Pues bien, si desaparece, resulta que esa uva ya ha sido manipulada. La piña, por el contrario, avisa por el olor. Dulce son maduras. Fermentadas, oye, microbios que están trabajando. Si una hoja central sale con suavidad, pues también es una señal de que esa piña está bastante madura. Venga, vamos con los dulces, ¿no? Que ahí la química se pone interesante, José. La química se pone interesante y se pone deliciosa. Y yo soy un goloso empedernido. El turrón duro se cocina por encima de los 150 grados. Entonces ocurren fenómenos de caramelización y se crea una estructura vítrea muy sensible a la humedad. El turrón blando es una emulsión de almendra y azúcar. Si aparece ese color brillo aceitoso, es que se está separando la almendra del azúcar, la emulsión se está rompiendo y no es bueno. El mazapán, pues es mejor y eso lo podemos ver en la etiqueta, cuando mayor es el porcentaje de almendra. Y en los polvorones, ese aroma tan característico que tiene se produce al aparecer la reacción de Maillard, de la que hemos hablado otras veces, cuando se tuesta la harina. Pues hablemos de burbujas. Es que las burbujas, pues no es lo mismo el tipo de champán, el tipo de cava y sobre todo dónde se sirvan. La finura de las burbujas depende de lo que se conoce como la segunda fermentación. Cuanto más larga es la segunda fermentación, pues más pequeñas, pero luego son más persistentes en la boca. La acidez equilibra comida, grasas. Un cava brut, pues por ejemplo con cordero funciona de maravilla. Para postres, pues a mí me gusta más el vino dulce, el vino semidulce, que combina muchísimo mejor. ¿Y usamos flauta o copa de vino blanco? Vamos a ver, en los grandes restaurantes pues nos lo sirven en la flauta, ¿vale? En la flauta, ¿qué es lo que ocurre? Que las burbujas se mantienen durante más tiempo, pero sin embargo, los verdaderos expertos lo que prefieren es la copa de vino. ¿Por qué? Porque ahí los aromas se expresan muchísimo mejor y los sentimos mucho mejor que en la flauta por la superficie que realmente tiene. José, ¿nos propones algún maridaje o nos aconsejas algún maridaje estrella para nuestros oyentes? Pues uno puede ser el cordero más el cava brut, el marisco juntarlo con un godello o con un albariño, el turrón juntarlo con un moscatel, pero detrás de todo eso no solamente es el gusto, todo tiene su explicación química, la acidez, el dulzor residual, los terpenos, todas esas moléculas. ¿Eso qué es, los terpenos? Pues los terpenos son unas moléculas bioactivas, ¿vale?, que dan lugar a un aroma muy fuerte y muy especial. Entonces, esas moléculas bioactivas, que ojo, que también tienen efectos sobre la salud y efectos buenos sobre la salud, claro, pero si los vamos buscando ya en bebidas alcohólicas, claro, también hay una sustancia que no afecta también a la salud, como es el alcohol. Bueno, a mí antes de acabar me gustaría también que nos hablaras de esa otra intrahistoria que tienen los alimentos, curiosidades que tú como buen científico y divulgador seguro que nos puedes contar. Por ejemplo. Pues por ejemplo, poca gente sabe que las primeras gambas navideñas, pues hasta los años 60 era un verdadero lujo aristocrático, que el besugo era un símbolo de estatus, por ejemplo en Madrid, en la capital española, durante muchas décadas, que algunas, como he dicho, algunas familias gallegas, por lo que hablábamos de que no es bueno congelarlo, guardan los percebes vivos en la bañera, que la piel del cochinillo cruje mejor si se deja secar a 24 horas, o que los turrones artesanos pueden sudar y excretan el azúcar en ambientes muy húmedos. A ver, José, antes de despedirte queremos tocar un tema que siempre genera dudas, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria durante la Navidad? Porque todo el mundo cocina más, hay más gente en la cocina, más tupper, más sobras y también más despistes. Sí, porque realmente es un tema importante, porque como hablamos de marisco, hablamos de carnes, hablamos de dulces, pues también hay que hablar un poco de lo que yo llamo los invasores navideños. ¿Eso qué son? Pues son las bacterias, ¿vale?, los virus, las contaminaciones cruzadas. Y ojo que en la Navidad es una época de riesgo bastante elevado. Hay mucho producto fresco, hay mucha manipulación, hay muchos platos que esperan horas para servirse y eso puede dar lugar a verdaderos problemas, ¿eh?
Con la salmonela, por ejemplo, ¿no? Que también celebra las fiestas. Y a veces realmente la salmonela es la que más se divierte de todos nosotros. Mirad, os voy a dar un top 3 de riesgos que puede haber en la alimentación navideña. La salmonela, como has dicho, le encanta el huevo crudo o el mal cocido. Y aparece justo cuando montamos mayonesas caseras, salsas tipo alioli, postres con yema fresca. Ahí, ojito. Luego, listeria monocitogenes. Esa es la reina de los frigoríficos porque pueden crecer incluso a 4 grados centígrados. Le fascina el salmón ahumado, los patés, los quesos blancos. Y luego hay algunas del género de la familia de los Clostridium. La especialidad donde pueden aparecer son los guisos que se dejan grandes ratos a temperatura ambiente, esos caldos, esos estofados, esas carrilleras. Pues ahí es donde estos microorganismos hay que llevar cuidado con ellos. Así que al frigo, ¿no? Exactamente, siempre. Directamente, siempre. Además, en cuanto acaben, al frigo. Sí, eso de tenerlo ahí a temperatura ambiente y luego lo recogemos y luego lo metemos al tupper, cuidado. Vale, y explícanos también lo de la contaminación cruzada, que muchos oyentes no acaban de visualizarlo. Eso que se habla mucho, pero como tú dices, mucha gente luego no lo tiene en cuenta. Es muy sencillo, es usar un mismo cuchillo o una tabla para alimentos crudos y para alimentos cocinados sin limpiar previamente bien el cuchillo o la tabla. Troceas un pollo crudo con salmonela, luego encima cortas el jamón cocido y lo pones encima que se va a servir. Y lo que al final tienes es pues un festival de microbios dentro de la cocina. Pero ojo, eso no solamente pasa con la carne, pasa también con los pescados. Cortas gambas crudas y luego los fileteas un salmón que esté ya cocinado. Aunque el salmón está perfecto, al final lo que estamos haciendo es contaminarlo porque habíamos cortado la gamba cruda. ¿Cómo evitamos estos riesgos? Danos unos consejos así muy prácticos. Pues, por ejemplo, utilizar, y eso hay casas donde yo he visto que lo utilizan, tablas de colores. Tabla roja para la carne cruda, azul para el pescado crudo, verde para las verduras, blanca para alimentos ya cocinados. Y eso se usa mucho en la comida profesional, en la gran hostelería, y habría que usarlo más en nuestras casas. Luego, por supuesto, un lavado correcto de manos. Parece obvio, pero entre atender a los invitados, abrir el horno, cortar verduras, olvidamos muchas veces lavarnos las manos con jabón entre tareas. Temperaturas seguras, el frío por debajo de 5 grados, calor por encima de 65 grados, y en la zona tibia, pues ahí entre los 10, entre los 50 grados, es donde las bacterias crecen muchísimo a velocidad muy, muy rápida. Recalentar una comida no es revivir la comida. Los guisos deben alcanzar más de 70 grados centígrados al recalentarlo. Muchas veces lo templamos. Vamos a templar un poco. No, caliéntalo porque si no puedes tener problemas. Y ahí te cargas todos los bichos que puedas. Exactamente. ¿No? Y no mezclar sobras sin criterio. Es decir, los platos Frankenstein, esos que están mezclando absolutamente todos, son muy navideños, pero son realmente arriesgados. Pero vamos a hablar de sobras, porque las sobras son también muy importantes y todos acabamos con tuppers hasta marzo. ¿Y qué hacemos con ellos? Claro, eso está bien, eso lo hacemos todos en nuestra casa por no tirar la comida, por no existir el desperdicio alimentario, pero hay que utilizar una serie de reglas. Pues las sobras deben guardarse en la nevera antes de 2 horas, no dejarlas ahí encima y luego cuando vayas a recoger, pues entonces las pongas o al día siguiente fuera. Consumirlas en las primeras 24 o 48 horas. Y siempre, si dudamos de, bueno, esto se puede conservar, ¿no? Ojo, congélalas y descongélalas como mandan realmente los cánones, en la nevera, como lo expliqué antes. Además, los alimentos calientes deben guardarse cuando ya no queman, pero no hay que esperar a que estén fríos del todo. Se pueden meter templados porque las neveras modernas lo aguantan sin problema. Bueno, pues nada, ha sido un auténtico placer este laboratorio de hoy, porque estamos hablando sobre todo, pues eso, de las comidas de Navidad, las cenas de Nochebuena, todo el dispendio que hacemos, y sin duda alguna, con los consejos que nos has dado y con la información, vamos a mirar y vamos a ir al mercado con otros ojos, sin duda alguna. Y otras narices, ¿no? Porque después de la clase sobre aminas volátiles también está muy bien esto. Es que hay gente que podrá pensar, bueno, todavía queda tiempo para Nochebuena, para Nochevieja y tal, pero como he dicho al principio, este es el momento. Este es el momento de comprarla por el precio y por tratar bien los alimentos. Si no, al final caemos todos en corriendo rápido y tal. Ayer estaba en casa antes de ir al partido y entonces rápidamente decía, bueno, si todavía queda un montón, ya los últimos 3 o 4 días lo organizamos. Digo, escuchar mañana la SER y de últimos 3 o 4 días nada. Esto hay que pasárselo a todo el mundo, a las madres, a los hermanos y a todos, para que sepamos cómo actuar. Por cierto, te dejo la caña. La siguiente semana será la previa de la lotería.
lotería. Ah, sí, 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 ¿verdad? vamos a Habrá hablar que de hablar también de la ciencia, Sí, sí, de la claro, lotería. que existe muchísima. Pero antes de que todos los años cuando hablo de la lotería me pasa lo mismo. Dice, pero al final tú compras lotería y la respuesta es más que todo junto. Compro lotería, aunque no toda la lotería es igual. Veremos las diferencias entre la lotería de Navidad y la lotería del niño. Sí. Hablaremos de algunas supersticiones. Está chulo, hablaremos de un tema chulo. Venga, Venga, pues eso la semana que viene. Gracias, José. Gracias a vosotros. hasta luego. Hasta luego. Coming in tails, heads on a science apart. Nobody said